Hola, no sé si ya aparecí en vivo, si me comenzaron a ver. Hola, ¿qué tal? Veo que se van uniendo de a poco. Comenzamos otro día de entrevistas en nuestro ciclo Conserve su derecha. Les comentamos, mi nombre es Vanessa Bazán y me llamo, soy de la Juventud del Partido Demócrata de la provincia de Buenos Aires. Soy la secretaria y hoy tenemos el gusto de entrevistar a Otman Domínguez. Así que ya se está conectando y enseguida empezamos. A ver si se conecta Otman. Aló, Hola, tanto hola, tiempo. ¿Cómo estás? mucho tiempo sin verte. Hace un ratito estuvimos haciendo una prueba, por eso. Las cosas tienen Sí, que salir bien. claro que sí. Ujú. ¿Cómo estás? ¿Bien, Otman? Todo bien, afortunadamente, tranquilo aquí, esperando esta ansiada entrevista. Buenísimo. Veo que estás súper preparado, ya con ganas de arrancar. No, bueno, ¿de qué me hablo? Bueno, dale, entonces arranquemos nomás. ¿Te parece? Con gusto. Bien, perfecto. Contanos de vos, Otman. Contar a la gente quién sos. ¿Quién es Otman Domínguez? Bueno, bueno, ya mi nombre lo acaba de decir Vanessa. Y bueno, yo soy venezolano, yo soy oriundo de Caracas, Venezuela, la capital de mi país. Principalmente, gran parte de mi vida la viví allá. Me formé como economista en la Universidad Católica Andrés Bello, ya hace unos cuantos años atrás. Y tuve un posgrado en estadística y posteriormente trabajé dentro del monstruo. Estuve 7 años en la administración pública en el Instituto Nacional de Estadística de Venezuela y con el Banco Central, es decir, cuando estaba trabajando con el enemigo. Em, Tengo que admitirlo. Conocí el monstruo por dentro y durante 7 años estuve en esas funciones hasta que por cuestiones políticas estuve en el sector privado posteriormente y hace 2 años y medio yo me fui de Venezuela por obvias y más que obvias razones, que eso es parte de Mm. lo que hablaremos hoy, espero. Y obviamente todo ese background hizo que por muchas razones yo estuviera muy cerca de lo que se llaman las ideas de libertad, todo lo que tiene que ver con la escuela austriaca, todo lo que tiene que ver con los derechos naturales, todo lo que tiene que ver con las ideas de libertad y responsabilidad individual. Por eso yo fui parte, miembro de SEDICE Libertad durante años y hoy actualmente soy coordinador de Libertarios Cali, un grupo aquí en la ciudad donde yo vivo, aquí en Cali, Colombia. Mm. Bueno, se me olvidó decirle que me vine a Colombia. Y por supuesto también tenemos un proyecto muy interesante a los cuales yo los invito y aprovecho a hacerle propaganda, que se llama El Bastión, es un medio digital, ya tenemos un mes y medio para que, bueno, podamos, ahí es un medio de crítica y análisis constructivo. Yo soy miembro fundador y bueno, ya estamos para, de verdad que sí, a darle todo el espacio. ¿Cómo me definiría políticamente? Yo me definiría, es un poquito difícil eso, pero siempre trato de hacerlo en 2 palabras. Podría decir que soy liberal conservador en ese aspecto. Buenísimo. Veo que tenés un largo currículum, pasaste un montón de cosas y veo que sabés de lo que hablás, lo hablás con propiedad, como quien vivió lo que está diciendo, ¿no? Y, En carne paso propia. el tío. Síganla, tiene una página que se llama El Bastión, síganla, es nueva, está hace poco y Tenemos publica en artículos Instagram. la verdad que muy interesante, El Bastión se llama, así que después de esto síganlo, ¿sí? Así que bueno, me estabas contando de tu vida y cómo vos definiste que sos un liberal conservador, ¿no? Cómo te acercaste a las ideas de la libertad por todo lo que viviste. Sí, Entonces, prácticamente. podríamos arrancar por ahí. Claro. ¿Cómo definirías vos el liberalismo? ¿Qué es para vos? Mira, eso es una pregunta que es como preguntar que
de qué color es el que más te gusta, porque siempre es difícil describirlo y el por qué. Pero siempre vamos a tratar de ir un poco a la historia. Y te agradezco esta pregunta porque yo creo que es una de las preguntas que nosotros, como, vamos a decirlo así, eh, pensadores, activistas o ciudadanos, o intelectuales, la posición que tú quieras asumir, tenemos que tener una definición clara de lo que uno piensa. Entonces, claro, ¿qué es el liberalismo específicamente, no? El liberalismo es una doctrina, una filosofía política, vamos a empezar por ahí. Es una filosofía política porque trata del poder. O sea, mucha gente malentiende el término liberal porque, bueno, dicen que yo soy liberal, porque, bueno, no sé, se sienten libres, pues. No, específicamente el liberalismo, entendido claramente, es una filosofía política que tiene pleno desconfianza al poder político. O sea, vamos a empezar por ahí. Es decir, y en este caso, el ente que, vamos a decirlo así, específicamente encara este poder político es el Estado. Entonces, en términos generales, todo liberal es desconfiado del poder político. O sea, lo pongo en términos muy sencillos para que todo el mundo pueda entender. O sea, y eso tiene razones fundamentales. Pues, si Vanessa me permite, puedo hablar un poquito de la historia del liberalismo desde sus inicios y Por en supuesto. términos muy concretos. No tampoco tampoco es que tienen que ir a buscar la almohada a dormirse. O sea, vamos a ir haciéndolo bastante relativamente animado. Pues. Bueno, saludos a todos los que están por ahí. Veo que me están saludando algunos amigos de Instagram. Voy a aprovechar la propaganda. Eh, bueno, como les estaba comentando entonces, Vanessa, y muchachos todos porque también tengo que hacer un agradecimiento, porque o sea, estoy llegando y no hago los agradecimientos a la juventud del Partido Demócrata de Buenos Aires. De verdad, muchas gracias por la invitación. Para mí es un placer, de verdad, estar aquí con ustedes, aquí tratando de entender un poco la situación que estamos viviendo actualmente. Y felicitaciones por toda la lucha que están haciendo en tema pro vida y todo lo que tiene que ver con una visión republicana de Argentina. Bueno, Gracias. estábamos ahí en la historia, antes que me pierda otra vez. ¿Qué es el liberalismo desde el punto de vista histórico? El punto de vista histórico tiene que ver que estamos hablando, vamos a ponerle una fecha, que eso siempre es muy peligroso, es aproximadamente entre el siglo XVI y XVII. ¿Por qué escojo esta fecha? No lo voy a explicar porque sería prácticamente, sería toda la hora explicar el porqué, el contexto histórico, pero sí voy a nombrar los factores que llevaron a que existiera el liberalismo. Principalmente vamos a hablar de un caso, en el caso específicamente de la apertura de las rutas comerciales, aproximadamente entre el siglo XII o XIII, que vino también por las cruzadas, donde todo el conocimiento que estaba en Oriente empezó a llegar a Occidente, los monjes benedictinos, dominicos empezaron a recibir un conjunto de libros Se corta, que eran se los corta un libros de los poquito. filósofos. ¿Cómo? Se corta un poquito. La gente, a ver, me dice, ¿se ve bien? ¿Lo ven Ok. bien? O parece yo. No sé, dígame, ¿se corta, no se corta? Ahí te estoy escuchando mejor. Seguí tranquilo, perdóname. No, no, dime porque es importante, o sea, ponga la manito o diga, mira, no se escuchen o no se escucha Claro, y nos dicen, por favor, porque yo hablo claro. aquí y bueno, se queda ahí entrecortado todo. Mis compañeros Bueno, ya saben, me avisan cualquier cosa y por el tiempo también, porque uno se pone a hablar y el tiempo pasa. Así que te dejo proseguir tranquilo. porque se le va un poco la imagen, pero sigue normal. Bueno, ahí voy a tratar de mantenerlo Tranquilo. ahí, ¿ok? Ok, Tengan un poquito de gracias. paciencia, tengan un poquito de paciencia porque estamos en un aguacero brutal aquí afuera y la, la conexión está un poco débil. Perfecto. Entonces, bueno, como estábamos hablando, lo que estaba tratando de explicar es que simplemente cuáles son los factores de que salió este fenómeno llamado liberalismo. Liberalismo nace precisamente de toda esta influencia eh, de siglo XVI, siglo XVII, entre todo lo que tiene que ver con
la filosofía escolástica, todo lo que tiene que ver con el descubrimiento de América y tiene que ver también con un factor importante que son las aperturas de las rutas comerciales. Ujú, Cambia el sistema feudalista a un sistema, vamos a decirlo así, absolutista, donde empiezan a existir los estados nacionales, donde empiezan a existir todos estos países. Pasa algo importante y es que obviamente uno de los factores también importantes es la visión religiosa de una sociedad. No voy a explicarlo, como les digo, sería como otra hora más. La reforma ujú. protestante, descubrimiento de América, todo lo que esto tiene que ver dentro, crea un margen para entender que existe un nuevo mundo. No solamente América, sino también Europa se había convertido en un nuevo mundo y empieza el cuestionamiento al poder. No Y fue como solamente, una confluencia de distintos movimientos, podría decirse, ¿no? De sí, distintas culturas. totalmente, así mismo como me lo comentas, pues. O sea, existe un conjunto de tendencias que parece que provincialmente cayeron para que todo confluyera en un solo punto, que es vamos a decirlo así, el comienzo de la sociedad occidental moderna, va a llamarlo así. Entonces, ¿qué pasa? Llega un punto donde estos estados absolutistas se convirtieron en grandes opresores de sus poblaciones. O sea, todos los reyes y monarcas se convertirían en los tiranos de muchos de estos países. Obviamente no les voy a comentar toda la historia, pero sí en ciertos factores, principalmente en Inglaterra, en Alemania, hubo estos movimientos de cuestionamiento al poder, principalmente. Entonces, fue a partir de la inclusión dentro de la iglesia anglicana o iglesia de Inglaterra, empezaron a existir un conjunto de intelectuales, vamos a llamarlo así, que llevaron ese conocimiento a un nuevo nivel. ¿Qué significa eso? Que querían de una mejor sociedad. Lo voy a poner así para que los entendamos. Claro. Entonces, Y ¿qué ahí es donde significa empezó eso? la desconfianza al Estado, por así decirlo, ¿no? Sí, Sí. sí, porque ya empezó, o sea, es una confluencia un poquito extraña, ¿no? Porque el Estado empieza a crearse con influencias que antes no existían. Un monarca antes no podía tener el poder que tenía un Estado. Entonces, esa confluencia hace que haya un cuestionamiento, vuelvo a repetirlo, que es muy poderoso. Entonces, llega un personaje que, digamos, es el centro de reflexión de todo esto, un gran pensador, teólogo, médico, filósofo, que se llama John Locke. Creo que algunos Define lo todo. conocerán. Creo que Ujú, tú lo conoces, Vanessa. ujú. Entonces, ¿qué pensó él? Pues, o sea, él pensó que había a que crear una nueva filosofía política, que si bien lo que estaba era bueno, había que llevarlo a un nuevo nivel. Entonces, por eso que a él muchos pensadores lo llaman el último de los escolásticos. O sea, el último que empezó de Santo Tomás de Aquino, perdón, a ese momento actual. Entonces, ahí, esto es una historia un poco complicada, ¿no? Yo estoy tratando de resumir en pocas líneas o en pocas palabras una historia de más de 600 años. Entonces, me van a disculpar si hay algún crítico puntilloso de la historia, me disculpa de antemano, porque bueno, estamos haciendo lo posible para responderle a Vanessa su pregunta. ¿Cuál es el Pasa que punto si aquí? lo dejan hablar a Oldman, te hace un vivo de 3 horas más o menos, entonces le es difícil a él achicar todo en un ratito. Ella es así, yo creo que ustedes la conocen ya, gracias. No, mentira, Vanessa, no, dime cuánto vamos del tiempo. Vamos cuánto vamos del tiempo, porque si no yo me quedo aquí hablando de John Locke 3 horas. Dale, Pero contanos más de él. Contanos. sí, entonces bueno, John Locke pensó la teoría de la ley natural, una teoría que había venido de Santo Tomás, donde basaba la dignidad del ser humano. Santo Tomás lo vio desde el punto de vista de los deberes. El gran avance que hizo John Locke fue haberlo visto desde los derechos. Entonces, él
dijo que existe una naturaleza humana y que esa naturaleza humana nos da unos derechos. ¿Por qué? Porque como buen teólogo, él decía que nosotros estamos creados a imagen y semejanza de Dios. Entonces es lo que llaman imagen de Dios. Entonces, como tenemos esa imagen de Dios, simplemente tenemos una dignidad. Eso fue lo que pensó. Entonces, ¿qué pasa? Que ideó un sistema que son la teoría de los derechos naturales, donde muchos partidos políticos hoy en día lo utilizan sin saber qué viene de él, que obviamente es la vida, la libertad y la propiedad privada. Eso es, digamos, el inicio de un pensamiento que daría y para, bueno, si tienes alguna pregunta, Vane, pero sí voy a un pequeño antídoto, vamos a decirlo así, porque yo sé que para muchas personas que son de tendencia atea y agnóstica, mis saludos, porque no, esto obviamente no quiero que lo tomen como algo personal, simplemente estoy describiendo la historia. Y un libro que yo los recomiendo altamente, porque todo el mundo ve, bueno, la segunda, carta sobre el gobierno civil de John Locke, la carta de la tolerancia, son libros que son fundamentales para entender eso. Pero hay un libro que se llama La racionalidad del cristianismo, que donde él escribe todo lo que, por qué el cristianismo es racional. No quiero hablar de eso, yo lo que quiero hablar es del prólogo, el prólogo de ese libro, donde él agarra un libro que se llama La libertad cristiana de Martín Lutero y dice que a partir de que un conjunto de iglesias o denominaciones, cómo va a ser la organización política a partir de ese momento, porque antes teníamos una sola iglesia, ahora tenemos varias. No voy a entrar a jugar, ya eso cada quien jugará si es bueno o malo. Él lo que trató de responder fue esa pregunta y lo que a partir de esa pregunta él creó lo que se llama la teoría del gobierno limitado. Digamos que eso es el primer componente de lo que sería el liberalismo, basado en qué? En todo lo que tiene que ver con la naturaleza humana. O sea, la naturaleza humana es simplemente la forma en que vemos nosotros las personas, cada uno de nosotros. Y según la visión cristiana, el ser humano tiende a ser malo, tiende a ir hacia la maldad, si le da la oportunidad. Entonces, si tenemos una multiplicidad de culturas en un solo país y sabes cuál es el problema, que el ser humano tiende a ser malo, ¿cuál es la solución que dio? Primero, la defensa de los derechos naturales y el gobierno limitado que permitía que existiera esos derechos. Eso es específicamente en el punto de vista de la filosofía política, el liberalismo clásico, para empezar por ahí. Entonces, no sé si tienes una pregunta o comentario, Vane, pues si no me pego. Ya va. Vane, no te escucho. Yo no te escucho. Ya. ¿No, no se escucha? A ver, Sí, ¿ves? ahora sí. Sí, espérate un momento, no vayas a... Ya va. Que esto pasa no en vivo, no te cuento. Habla. Bueno, a ver, te anoto. Listo. Ya, ahora sí se escucha y los muchachos en el chat están diciendo que ahora sí. ¿Ahora se me escucha, gente? Oh, Sí. menos mal. Buenísimo. Cosas que pasan. No importa, seguimos. Lo Tranquilo, importante es no pasa seguir. nada. Ahora sí, ahora sí. Bueno, listo, vamos, seguimos con todo entonces. Sí. No sé si, como te Eh, digo, no sé si tienes algún comentario o pregunta para ya hacerlo interactivo, porque no vine a una clase magistral tampoco. Igual vos enseñás, así que la ciberpatrulla dicen que porque estuvo esto en Argentina de que nos controlaban las redes y bueno, fuera, No, no, fuera. no, nada que ver, nada que ver. Dejemos a esa gente por fuera por ahí. No pasa nada. Bueno, sigamos, ya está. Sí, Eh, yo quisiera que vos me hables de lo que tiene que ver con la independencia de Estados Unidos, de sus padres fundadores, como que esto sentó las bases, ¿no? Y digamos que Estados Unidos sí. es la primera experiencia teórica, no, digo, práctica sobre eso. ¿Puede ser? ¿O vos me sabrías explicar mejor sobre eso?
Claro, o sea, evidentemente cuando John Locke saca todo este compendio ¿cómo se llama esto? De escritos y todo lo que tiene que ver, que tuvo bueno, tuve una vida muy interesante. Yo les invito a leer sobre la vida de John Locke, porque, bueno, estuvo en Inglaterra, después estuvo en Holanda perseguido por varios años y conoció a lo que serían los fundadores de las iglesias bautistas, Joseph Awid y Robert Hooker, y tuvo con Baruch Spinoza. De verdad que fue muy, pero muy, muy interesante, ¿no? Eh, Obviamente esto creó todo un pensamiento dentro de Inglaterra muy, pero muy, muy, muy fundamental, ¿no? Porque, ¿qué pasa? En 1688, que tampoco voy a entrar mucho en eso porque eso sería otra hora más, empezaría lo que se llamaría la Revolución Gloriosa, donde los nobles, es decir, no exactamente los monarcas, pero los nobles entrarían a una nueva revolución, vamos a llamarlo así, eh, gloriosa, porque realmente fue casi incruenta, no hubo muchos muertos, relativamente. Un muerto siempre es malo. O sea, voy a aclarar ese punto porque yo sé que eso en las redes sociales siempre crea mucha controversia. Pero comparado con, sí, porque es que uno dice muerto o dos muertos y ya, no, o sea, evidentemente fue como todo suceso político, hubo muertes, hubo heridos, pero digamos que fue un momento en que salió los derechos, las Bill of Rights de Inglaterra, donde definiría la, la visión de lo que se llaman los derechos naturales desde el punto de vista político. Todo esto inspirado en John Locke. ¿Qué pasa? En mediados del ¿cómo se llama esto? Del siglo XVII, sí, hay un conjunto de personas que deciden salir de Inglaterra, perseguidos políticamente, y empiezan a deambular desde Inglaterra, Alemania, después a Holanda, después se devuelven a Inglaterra, y ya desesperados por la situación, agarran un barquito, que algunos lo conocen, que se llama el Mayflower, y se fue hasta costas de Norteamérica. Ahí pasaron muchas cosas y bueno, ya mucha gente podrá indicar eso, pero eran simplemente gente que quería vivir su vida en paz, gente que quería progresar, gente que decidieron vivir una vida próspera, tranquila, sosegado, siguiendo su fe. Entonces se fueron a una aventura y fundaron lo que posteriormente se llamarían las 13 colonias. ¿Qué pasa? Eran personas de fe puritana específicamente, bautistas, eh, también estaban presbiterianos, estaban también congregacionalistas y lo que después serían los metodistas también. ¿Qué pasa? Serían todo un conjunto de factores, de visiones que harían que sería una de las sociedades más prósperas que tendría la historia. ¿Qué pasa? El poder y el Estado siempre son con ganas siempre de tener más. O sea, esa es su visión, tener más poder y tener más sosiego. Y evidentemente Inglaterra había tenido varias guerras, tuvo la de los 30 años, estuvo también 7 años de guerra y tenía fuertemente muchas vinculaciones con todo lo que estaba pasando en Europa. Entonces decidieron mágicamente, y creo que ustedes en Argentina deben conocer algo de eso, subieron los impuestos. Subieron los impuestos de los granos, subieron los impuestos de tabaco, subieron el impuesto. Todo lo que se producía en los Estados Unidos decidieron simplemente aumentarlo o crear nuevos impuestos. Creo que ese tema lo conocemos muy bien todos, porque cada vez que pasa Argentina algo, misma. lo pagamos nosotros. Entonces tú dices, wow, o sea, ¿qué hice yo para merecer esto? Entonces, Estados Unidos de América es una confluencia muy interesante eh, vamos a decirlo, de tendencias, como tú estás diciendo. Entonces, estos pensadores, que generalmente eran pastores presbiterianos, congregacionalistas, querían ver la libertad, que lo dejaran tranquilo. Y vemos entonces que
llegó el momento de enfrentarse a a Inglaterra. O sea, ¿por qué? Porque la corona había llegado al momento cumbre de que ya iba a ser insostenible. Entonces, un conjunto de personas con una tendencia muy interesante porque estaban entre la masonería, por un lado, del otro lado, interesados en tener una, digamos, una cosmovisión cristiana de prosperidad y todo esto. Principalmente ellos eran una sociedad próspera, no era una sociedad, digamos, vamos a decirlo así, marginal, me disculpa el término, pero era una sociedad donde era gente productiva, gente que simplemente estaba detenida a vivir su vida en paz. Entonces, bajo ese principio liberal o libertario, podríamos hablar eso también, tomaron la independencia de Inglaterra. ¿Por qué? Porque simplemente iba contra los derechos naturales que hablaba nuestro amigo John Locke y iba contra la dignidad humana. O sea, todo lo que significaba el poder político basados en la corona, simplemente ellos decidieron agarrar y defenestrar el poder de Inglaterra. Obviamente, ahí hay mucho que ver y uno de los factores principales es podemos también comentarlo, es Francia, que fue uno de los soportes para la independencia de los Estados Unidos. De por sí hubo una repartición de tierras ahí y les permitieron que la corona francesa tuviera parte de eso. Ya en 1766 firman el acta de independencia basado precisamente en los derechos naturales, los famosos tres derechos naturales, por supuesto, desde otra visión un poco más, 100 siglos, que 100 siglos no, 100 años después, lograron hacer esta independencia y en 1783 firmaron la Constitución y empezó lo que sería el gran evento que es los Estados Unidos de América, que para la mayoría de nuestros amigos zurdos es el demonio en persona. Buenísimo. Entonces, no sé si tienes un comentario, disculpa. No, no, si querés, vamos cerrando el tema digamos, del liberalismo clásico o Sí, anglosajón y podemos ir yendo a lo que es la Revolución Francesa y dar las diferencias entre un liberalismo y otro. No sé sí, si querés acotar algo más y vamos a eso que era lo que estaban preguntando también. sí, yo vi la pregunta y ya precisamente íbamos, menos mal, estamos todos conectados. Ujú. El liberalismo clásico anglosajón, ya hablamos de la filosofía política, que basado en la dignidad humana, enmarcado en tres derechos fundamentales. Pero dentro de Bien. ese, como lo está comentando aquí un compañero, hicieron la segunda enmienda de Estados Unidos, que simplemente es el libre porte de armas. ¿Por qué? Basado en el principio, que eso viene desde la filosofía atomista, de que un tirano tiene que ser defenestrado porque va contra la dignidad humana. Viéndolo desde el punto de vista de la cosmovisión cristiana, era simplemente no obedecía ese mandatario a las leyes naturales y a la final a las leyes de Dios. Entonces, y a partir de ese principio, que sería la constitución de la segunda enmienda, la, sería también, obviamente, el colegio electoral, también uno de los grandes demonios de la izquierda. Y desde el punto de vista económico, quisiera comentar a un sujeto que no podemos dejar porque esa sería la definición básica de lo que es el liberalismo clásico anglosajón. Estamos hablando específicamente en la misma época de la Revolución Americana. Estamos hablando del señor Adam Smith, un ser que ha sido injustamente vilipendiado por ciertos compañeros y creo que Mm, tenemos que hacerle un rescate a Adam Smith porque él pertenece a la escuela escocesa donde estaba David Hume, Alan Hutchinson, David Ferguson y obviamente todo un conjunto de intelectuales que lo que querían es visionar una nueva forma de ver la economía. Entonces, ¿qué es lo que él vio? Simplemente es cómo un conjunto de personas
sin una dirección central, podían tener una economía estable y próspera. Esa es, digamos, la esencia de la pregunta de Adam Smith, y de ahí nace el estudio de lo que era la ciencia económica. A partir de Adam Smith simplemente nace la que es la ciencia económica. ¿Por qué? Porque la saca de la filosofía, la saca del pensamiento y crea una disciplina muy basada en tres componentes principales. Primero, una visión de la ciencia o de la filosofía de la ciencia basada en la física de Newton. Por eso se hablaba de equilibrio, precios naturales, todo eso. Segundo, una visión en lo que después la economía abstracta llamaría el orden espontáneo, que es la pregunta que trata de responder Adam Smith, es cómo a partir de unos seres libres se crea una economía estable y próspera, digámoslo así. Y otra que sería el gran quebradero de cabeza de muchos, sería la teoría del valor trabajo, que eso es la gran equivocación de Adam Smith. Y por eso lo han crucificado de manera palpable y evidente, que me parece totalmente injusto. O sea, toda disciplina y todo ser humano es falible y pueden equivocarse. Entonces, digamos entonces en términos concretos, porque obviamente explicar cada uno de estos componentes es complicado, y creo que después que hablemos un poco de la Revolución Francesa lo vamos a hablar. Entonces, que me estaban preguntando ahí, es, le respondo a la mitad de la pregunta. El liberalismo clásico anglosajón está basado en principios cristianos, basados en una cosmovisión cristiana, en una visión evidentemente, de los derechos naturales, de la dignidad del ser humano basado en los derechos, en un gobierno limitado, en la defensa de la propiedad privada, por eso que le decían a John Locke el filósofo del capitalismo, y por supuesto el capitalismo como el mejor sistema de organización económica que tiene una economía. Todo esto está basado en un solo principio, prácticamente, que se desarrolla todo. Es la visión de la depravación de la naturaleza humana. Es decir, el ser humano tiende a ser malo si se le da la oportunidad. Ahí yo diría, pararía yo, obviamente, lo que es el liberalismo clásico anglosajón. ¿Me tenías la pregunta? ¿Me la puedes repetir, Vanessa? Sí. Quería saber la diferencia con el liberalismo francés. Ok. Quería decir unas cositas yo también. Sí, claro, por Que supuesto. es verdad que sí, claro que hay distintos tipos de sistemas, ¿no? Que con el tiempo fueron naciendo. Claro que el ser humano es falible y puede equivocarse, pero a mí me parece que, que Adam Smith, o sea, le dio forma a la economía que a raíz de él, Ujú. la economía tomó forma como para como independizarse como ciencia, digamos, ¿no? Es correcto. Entonces, me parece que hay mucho que rescatar y siempre va a haber algún error, porque bueno, también Ujú, hay que ver el contexto en la práctica, y hay cosas que hoy en día, si las ujú. analizamos a la luz de lo que está sucediendo, lo encontramos más fácil como un error, pero hay que analizarlo desde su contexto también, ¿o Es no? así, Entonces, bueno, totalmente. cerramos lo que es el liberalismo clásico y desde ahí Ujú. me gustaría que nos expliques el tema de la Revolución Francesa, porque eso tuvo mucho que ver en nuestra historia también en Latinoamérica, pero no me quiero adelantar. Demasiado, Entonces quisiera que vos demasiado. me expliques eso y la diferencia con el anglosajón. Muy sencilla. Em, la visión de Francia en esas... Yo les dije que Francia había participado en muchas guerras, la de los 30 años, igual que todos los países em, ¿cómo se llama? De Europa, casi se me olvida. ¿Y qué nos llevó a eso, no? Francia participó también en lo que sería la independencia de Estados Unidos, era su enemigo natural, era Inglaterra, y la forma en que estaba organizado Francia también era muy particular, voy a llamarlo de esa manera, porque principalmente era un estado o una nación católica, principalmente los protestantes no tenían espacio en ese espacio político. Solamente creo, y no recuerdo ahorita el nombre, tengo un lapso mental, pero había solamente un asesor del rey que era protestante. Los demás miembros del clero
obviamente del clero, de la nobleza y de lo que sería ese primer estado, son todos católicos. No hay otra, Eso había otra religión, sí, sí, porque era había... solamente, digamos, una sola religión, vamos a llamarlo, sí. Sí, A diferencia sí. de Inglaterra que tenían ese ven para acá, ven para allá de entre católicos y protestantes. O sea, entonces, Lo que pasa es que Inglaterra hay que era ubicarnos en su momento, perdón, que hay que total. entender que antes el mundo se definía por eso, ¿no? Que tenía que ver mucho las creencias, o sea, era más una sociedad más teocéntrica. Hoy en día, vamos a decir, entre comillas, que predomina la razón, ¿no? Cambió la Claro, claro, cosmovisión. Entonces es importante ubicarse en ese contexto. Gracias, total. Gustavo, seguimos. Listo, no, no, estamos al día. Entonces, ¿qué pasa? Eso lo que nos lleva es al punto de que había, obviamente no estoy diciendo que porque sean católicos sean pobres, o sea, pero había mucha pobreza, había una visión muy, pero muy fuerte. ¿Qué fue lo que pasó en Francia? El clero y el estamento político, los monarcas y la nobleza, tenían una vida de lujos y el pueblo llano tenía una visión que era lo que llamaban el tercer estado, porque el primer estado eran los monarcas, el segundo eran los cleros y el tercero era el pueblo llano. ¿Qué pasó? Que el pueblo llano se cansó de vivir en, digamos, en la mayor de las pobrezas y eso nos llevó a una revolución. ¿El por Está qué? pegando Bueno, un es comunicando. complejo, ¿no? También tiene que ver con impuestos y también tiene que ver con imposiciones del Estado. Pero su visión fue diferente. Y es donde voy a responder la pregunta de manera muy sencilla. El movimiento de la Revolución Francesa fue un movimiento anticristiano, o sea, o anticlerical, si anticristiano les parece muy fuerte, donde tenía que ser eliminado la visión clerical de la sociedad y tenía que ser llevado a, en vez de estar basado en los derechos naturales, perdón por el movimiento, eh, tenía que estar basado en tres principios básicos, que bueno, que sería basado más que todo en los derechos positivos, que eso después se llamó así, que principalmente basaba la visión, que yo dije que en el liberalismo clásico la visión de la naturaleza humana era depravada, se veía al hombre como un ser que tiende a ser malo. En la Revolución Francesa no, la Revolución Francesa veía al ser humano como algo bueno, o sea, que si bien era un ser corrompido por la naturaleza. Entonces viene Jean-Jacques Rousseau, donde decía que obviamente la sociedad corrompe al ser humano. Entonces había que eliminar todas las fuentes de corrupción y entonces la visión era eliminar el, el clero y los monarcas. Es una visión totalmente Mm. ingenua porque si eliminas todo lo que tiene que ver con el clero y el estamento político, no vas a quitar la naturaleza del ser humano. Entonces, no existía esa visión de desconfianza hacia el poder político, hacia el Estado. Simplemente lo que había era cambiar digamos, los actores para poner otros que realmente fueran los beneficiarios directos de la Revolución Francesa. Entonces, bueno, se hizo la Declaración de los Derechos Humanos, que algunos lo ven positivo, otros negativo. Eso es un tema de discusión, pero estuvo basado principalmente en eh, valores positivos donde el Estado tiene que garantizarle. Sí, estoy de acuerdo con eliminar el Banco Central. Disculpa que haga ese comentario, pero lo vi, lo tenía que comentar. Y tiene que ver con eso, o sea, tiene que ver con las estructuras políticas. Es una visión realmente muy diferente a la anglosajona. ¿Por qué? Porque es totalmente ingenua el creer que tú vas a cambiar a la sociedad por medio de leyes o vas a cambiar todo por medio de todo lo que tiene que ver el estamento político. Es totalmente ingenuo. O sea, la relación entre el liberalismo anglosajón basado en la desconfianza, el gobierno limitado y la propiedad privada es muy diferente porque decían que la propiedad privada era la razón del mal del ser humano. Es decir, es el que Mm. corrompía al ser humano. Porque el ser humano lo veían como alguien que era totalmente bueno, que cuando se le presentaba la oportunidad a través de la propiedad privada, entonces había que eliminar la propiedad privada, había que eliminar el clero, había que eliminar los monarcas y
se crea ese más llamado liberalismo francés. Espero haber Ujú. respondido la pregunta. Si no, bueno, Sí. ahí vemos cómo hacer. Sí, yo te hago una pregunta, Otman, porque yo una vez leí y acá nos metemos en nuestro terreno, en Latinoamérica, y de luego quisiera Sí, analizar nuestros países, ¿no? En 20 minutos más o menos, claro. que queda más o menos ese tiempo. Sí, es Eh, rapidito. yo una vez leí que las ideas rusonianas, o del Sí. liberalismo francés, Ujú. llegaron a Latinoamérica, que explosionaron a lo que después se llamó el marxismo, el maldito marxismo, y que fueron esas ideas las que llegaron a Latam, digamos. ¿Vos podés explicarnos cómo fue eso? Y luego cómo penetró en Claro, nuestros países, en Venezuela y Argentina. claro. Sí, bueno, voy a hacer una aclaratoria con respecto al marxismo, ¿no? El marxismo, eh, mucha gente declara que es a través de la economía clásica que se llega. La economía clásica, Cain Adam Smith, David Ricardo, eh, John Stuart Mill, podríamos decirlo ahí también, Jean-Baptiste Say, autores que los aficionados a la idea de libertad creo que conocen. Todos dicen que, muchos dicen, perdón, no todos, muchos dicen que la economía clásica es el origen del marxismo. Por Mm, la teoría de valor-trabajo. La teoría de valor-trabajo dice que todo lo que vale, vale por la cantidad de trabajo incorporado. Bueno, eso es un tema ujú, que podríamos sentarnos. O sea, mm, pero realmente la visión, porque todo empieza con la antropología, todo empieza con la visión que tiene el ser humano. Si tú piensas que el ser humano es bueno, tú le vas a dar toda la confianza para que él haga y deshaga. Si tú piensas que el ser humano es malo, tú no vas a tener confianza. Entonces, ese es el punto. Entonces, el marxismo se basa en que el ser humano o la naturaleza del ser humano puede ser cambiada si tú cambias la sociedad. Ahí digamos que para mí, y lo digo aquí claramente, el padre del marxismo es Rousseau y la Revolución sí, Francesa. ujú, Para mí no hay duda. ¿Qué pasa con Latinoamérica? Bueno, nuestro querido, pobre, gran y bello continente. Nuestro continente de contrastes. Bueno, eso es un tema un poquito delicado. Voy a tratarlo de hacerlo en poquitos minutos. Y lo voy a hablar a partir de mi país. O sea, porque no voy a empezar a hablar de otros países porque si no, como te digo, se extiende. Venezuela fue el primer sí, país después de Haití en proclamar la independencia. ¿Por qué? Porque la visión que tenían, había dos visiones claramente diferenciadas en dos personajes históricos. Para los que no conocen la historia de Venezuela, voy a sacar dos personajes que si lo quieren los estudian. Uno se llamó Francisco de Miranda. Él era, bueno, un tipo totalmente de su tiempo, un gran literal, filósofo, un gran soldado. Estuvo tanto en la Revolución Francesa y estuvo también en todo lo que tiene que ver con la Revolución Americana. Estuvo en los dos grandes procesos, pasó por todo, era lo que era girondino, o sea, era el lado contrario de la Revolución Francesa. Me olvidó decirte que había dos, jacobinos y los girondinos, la izquierda y la derecha eran los girondinos, la izquierda era los jacobinos. Bueno, llega eso y este señor trata y de por sí nuestro tricolor, que es el amarillo, azul y rojo, viene del señor Francisco de Miranda, de los cuales tienen cuatro países de Latinoamérica. sí, Lastimosamente las ideas de Francisco de Miranda no fueron comprendidas porque era la visión prácticamente de la filosofía política del derecho natural o lo que estamos llamando ahorita liberalismo clásico anglosajón de derecha, para llamarlo así. Existía otra visión que era la de Simón Bolívar, mm, personaje que todos conocemos, personaje de muchos contrastes, de muchas contradicciones, que era la visión de crear una nueva nación para que haya un mejor ser humano dentro de ella. Entonces, como lo están diciendo ahí, se creó el proyecto de la Gran Colombia. La Gran Colombia es ese proyecto continental de crear una sola nación que iba a ir contra todo imperio, tanto con el imperio norteamericano, ya Simón Bolívar hablaba de eso, como contra el imperio español. Entonces, la visión
de Simón Bolívar era crear esta gran nación, esta América grande, eh, y era la visión de que cambiando vamos a decirlo así, las instituciones, iba a ser cambiado el ser humano. Es decir, íbamos a ese ser humano que en el siglo XIX era tosco, era salvaje, no sabía leer, lo que le gustaba era la pelea, además, lo que Francisco de Miranda decía, esto es un país de puro bochinche. Bueno, evidentemente ellos no iban a cambiar su forma natural de ser, sino por medio de una educación, una formación además, y aprovechando las ideas de Rousseau de que existía un buen salvaje, o sea, es decir, el ser naturalmente salvaje es bueno, se creó una revolución que fue la revolución de la independencia. Y obviamente se crearon todos los caudillos. Entonces, obviamente todo el resto de próceres latinoamericanos, desde México hasta lo que se podría decir, hasta tu país, Argentina, se creó ese movimiento de lo que eran los grandes caudillos. Entonces, la visión de Rousseau de que existía un buen salvaje y les recomiendo un libro venezolano, no podía dejar de comentar este libro. Y por supuesto, es de los pocos liberales y realmente liberales venezolanos, señor Carlos Rangel, del buen salvaje al revolucionario, que responde un poco a tu pregunta de cómo las ideas de Rousseau, las ideas continentales de ese liberalismo que ni España, o sea, que infundió en España y en Latinoamérica, porque lastimosamente el liberalismo clásico anglosajón no fue conocido en gran parte del continente europeo, y mucho menos en España y muchísimo menos en, en Latinoamérica. No conocieron ni a John Locke, ni a Adam Smith, ni, bueno, fueron muchas las ocasiones y lastimosamente, y sí quiero hacer un comentario, porque bueno, yo sé que hay gente que me puede catalogar así como antiespañol, ya me ha pasado. La primera constitución liberal que hubo fue la constitución de Cádiz de 1812 en España. Lastimosamente eso no tuvo vida, se aplicó en 3 periodos diferentes del tiempo y lastimosamente las ideas, tanto en España como en Hispanoamérica, fueron las ideas de Rousseau de crear una nueva sociedad a través del poder político. Este sería como, Bueno, digamos, la introducción a tu pregunta. No sé si tienes otro comentario en eso. no, no, les voy a pedir a mis compañeros que me sigan avisando el tiempo, porque claro, uno se va hablando y bueno, se nos pasa. Bueno, más o menos explicaste cómo calaron las ideas rusonianas en Latinoamérica. Me Sí. gustaría que nos hables de la Venezuela y la Argentina actual. Si vos crees que realmente Argentina está yendo al camino de Venezuela, ¿no? Vámonos un poco más a la actualidad. Sí. Ya hablamos de los fundamentos y hablemos de la actualidad, ¿no? De cómo quedó Venezuela, cómo está Argentina. ¿Crees que vamos para el mismo camino? Mira, Venezuela es un caso, es el gran fracaso de Latinoamérica. Yo lo voy a hacer como más me duele a mí. Y por eso fue que comenté, Vanessa, el caso de Simón Bolívar, porque nosotros vivimos bajo la sombra de Simón Bolívar. O sea, nosotros desde pequeños nos dicen que Simón Bolívar es el gran prócer de Latinoamérica, el creador de un montón de cosas. Bueno, ahí hay ciertos bemoles, como les dije, un ser contradictorio. Em, Simplemente Venezuela, al tener una visión del caudillo, siempre dependió de caudillos. Es decir, desde la constitución del, digamos, porque el siglo XIX para Venezuela fue un baño de sangre. O sea, eso fue guerra tras guerra, caudillo, muerte y demás, como Ujú. muchos países de Latinoamérica. Entonces, ¿qué pasa? Siglo XX, lo voy a contar en un minuto, esto va a ser un reto para mí, es el siguiente. Llega la primera dictadura que duró 27 años en Venezuela y que fue la del Juan Vicente Gómez. Eh, Instituyó lo que sería la Venezuela, digamos, premoderna, porque realmente el Venezuela llegó a la modernidad fue en los años 30. Eh, Hubo un conjunto de, digamos, gobiernos entre militares. Después de la muerte de Juan Vicente Gómez hubo gobiernos militares y democráticos.
vino una dictadura de más o menos 10 años, en los 50, que fue en donde empezó a crearse lo que es la visión próspera de Venezuela. Eh, ¿Qué pasa? En Venezuela, a partir de 1958, se definió como un país democrático. Así duramos 40 años. ¿Qué pasa? La gran visión y la perdición al mismo tiempo, como diría, fue la renta petrolera. O sea, nosotros somos todavía, a pesar de la destrucción actual, somos el país, al menos del continente o del hemisferio occidental, con mayor cantidad de reservas de petróleo. Eso nos llevó a que fue durante, y eso es interesante porque una de las cosas que nosotros nos parecemos a Argentina es que Venezuela es un país de migrantes. Venezuela es un país que recibió a la mayor cantidad de migrantes europeos en los años 50 y 60 después de la posguerra. Ah, sí. Eh, Todos los gobiernos dictatoriales de Latinoamérica, los receptores fuimos los venezolanos. Entonces fue una amalgama muy interesante de esa visión entre europeos, latinoamericanos, chinos, árabes, todas las etnias que tú te puedas imaginar que pudieran haber llegado a Venezuela llegaron. O sea, hasta mongoles llegaron a Venezuela. Y eso fue lo que nos llevó a un punto de que, si bien existía una visión muy conservadora, especialmente de los europeos, de trabajo, de visión de futuro, y toda persona que llegara a, querer tener un negocio lo tenía. Entonces se creó una masa, digamos, de profesionales, técnicos, comerciantes muy importantes en Venezuela. ¿Qué pasa? Que eso no llegó a todo el mundo y el Estado que se creó a partir de los años 50 con Marcos Pérez Jiménez y después en los 40 años de democracia fue lo que se llamó la socialdemocracia o socialismo light. O sea, eso fue lo que definió a Venezuela durante los años. El gran error de Venezuela no es haber dependido del petróleo, es haber dependido del Estado socialista light que se instauró en Venezuela. Entonces, Mm. hubo dos partidos, el bipartidismo, la socialdemocracia, por un lado, que era el Partido Acción Democrática, y el socialcristianismo de Copey. Entonces, esa visión, lo que siempre se ha dicho es que el socialcristianismo y la socialdemocracia es el camino al socialismo revolucionario. ¿Qué pasa con Argentina? Argentina es la copia a largo plazo o mediano plazo de Venezuela. ¿Por qué? Porque las mismas ideas que se instauró el gobierno chavista de 1998, y ya con eso voy a terminar, ya tranquilos que ya vi el tiempo. Buenísimo. Es que, sí, sí, ya los tengo ahí. Es fácil. El gobierno chavista creó una alianza basada en la visión de Simón Bolívar, que era un solo pueblo, una sola nación, un solo sistema. Y el sistema que instaló fue el socialismo del siglo XXI, donde grandes presidentes como Néstor y Cristina Kirchner se abrazaron de manera brutal y ya de la visión del peronismo que venían desde hace muchos años, ellos les agregaron el socialismo del siglo XXI a través del Foro Sao Paulo, a través de lo que hoy en día el Grupo de Puebla, y esa sería, digamos, la visión que tiene Argentina. Argentina para mí es un dolor porque es un país con, creo que si mal no recuerdo lo vi, son 45 millones de habitantes, o el país que fue más educado de toda Latinoamérica, con el mayor PIB per cápita llegando a los niveles que están ahorita, con controles de precios, igual que Venezuela, con desbaratamiento del ingreso personal, con, en el caso de ustedes, con 86% del PIB de deuda, es decir, llegando a una situación insostenible de deuda pública. ¿Por qué? Porque las ideas de Rousseau, de Marx, de Simón Bolívar, de Chávez, de Cristina y ahora de Alberto Fernández, lo que lleva es a la miseria, a la pobreza y a la destrucción.
Venezuela simplemente tiene los mismos problemas que todo el continente americano. Venezuela no es algo diferente. Lo que pasa es que es llevado al extremo del socialismo revolucionario. El resto de los países de Latinoamérica, porque no solamente Argentina se parece, yo estoy aquí en Colombia y hay muchas coincidencias. Yo siento que en Colombia estamos en la Venezuela de 1997 a la apertura de, del socialismo revolucionario. Específicamente ya Argentina pasó 1998 de Venezuela y están en los 2000 de la Venezuela, que espero no pase el 2010 porque entonces llegaríamos a la destrucción total. Respondiendo rapidito y ya, no me pego más. Estamos en la visión de que Latinoamérica está guindando así de un soplido revolucionario. Eh, Tuvimos un tiempo, ustedes tuvieron un tiempo con Macri, bueno, no voy a entrar si fue bueno o malo, digamos fue un pequeño respiro que, bueno, medio hizo algo, Sí, medio hizo algo, o sea, porque al claro. menos no tenías a Cristina Kirchner en la cara todos los días viéndola, pero están, digamos, primero están en un default técnico, obviamente, y todo lo que tiene que ver ahorita con esa brisa bolivariana, como diría el inefable Diosdado Cabello, ustedes son parte, efecto de ese brisa bolivariana. Espero Claro. que eso cambie algún día, pero al menos con este gobierno que tienen, no. Lo veo muy difícil, porque como les digo, tengo 86% del PIB en deuda pública. Nada más en deuda pública. Es decir, el 80% o pero vamos a decir, el 90% de lo que ustedes tienen en su bolsillo ya está adeudado a otros entes. ¿Por qué? Porque el Estado decidió que era así. Los zurdos decidieron que ustedes estuvieran endeudados por el resto de su vida. Claro, sí, bueno, y estas políticas que toman, avísenme los minutos, por favor, gracias. Sí, no, Estamos impuestos, a tiempo. justicia social, Estado gigantado, esas divisiones que hacen, ¿no? Total. Entre minorías y el resto de la gente, ¿no? Que se dicen pensar en los pobres y al final los multiplican. Así que bueno, nos queda poco, te voy a pedir vos como economista que sos, sabemos que estamos Sí, entrando en una nueva normalidad, sabemos los tiempos que estamos viviendo, que esta pandemia, dicen, bueno, es un tema sanitario, pero está golpeando la economía y bueno, sí, eso, ese golpe se va a ver más a largo plazo, total. ¿no? ¿Vos podrías darnos algún consejo para la situación que estamos viviendo y para lo que se viene? Total, total. Y voy a hacer una pequeña propaganda. Prontamente voy a sacar una charla por aquí por Instagram, porque voy a reactivar mi Instagram para hacer las charlas sobre la economía post-coronavirus. ¿Qué es lo que voy a hablar en este momento? El coronavirus es un virus que vino y el problema no es el virus que trae, sino el virus socialista que vino después de él. Entonces, ¿cómo nosotros podemos, vamos a decirlo, defendernos? Le doy tres consejos muy fáciles, entre comillas fáciles, y esto es simplemente Mm. economía personal. ¿Qué es? No ahorren en su moneda local. O sea, porque ustedes saben que la moneda local se devalúa y nosotros lo vimos aquí en Colombia, por ejemplo, entre febrero y marzo hubo un 60% de la devaluación del peso colombiano en menos de un mes. ¿Qué significa? Que lo que tú tenías en tu bolsillo en temas de dólares vale 60% menos. Ustedes tienen mucha experiencia en Argentina del peso colombiano, en tener devaluaciones, cajas de conversiones, devaluaciones, corralito, bueno. Ustedes les pueden enseñar mucho a Latinoamérica en ese aspecto. ¿Por qué? Sí, Porque, primero, ahorrar, puede ser ahorrar en dólares, pero el dólar también se devalúa. Ahorren, sepan primero que existen activos como el oro o la plata, que si bien no te vas a hacer millonario, mantienes tus tenencias, valor en dinero creo que se corta, ¿no? No sé, ¿se escucha? sí se Sí. escucha, ya quedan 20 segundos, Otman. Oro, bolsa de valores, y no ahorren en pesos colombianos. Y ahorren, inviertan en
todo lo que tiene que ver el sector comida y el sector medicina, porque eso es lo que está creciendo la demanda. Busquen su propia seguridad económica, no ahorren en temas